vamos a hablar de una fe resistente ante los desafíos de la vida. Y para ello el texto que usaré como base es Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 9. Y dice la escritura de la siguiente manera: sed sobrios y velad. Si puede leerlo conmigo, dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo esto, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por lo tanto, sed sobrios y velad, resistiendo firmes en la fe. Una fe resistente ante los desafíos de la vida. Esta declaración contundente no pudo haber sido colocada bajo la responsabilidad de alguien que la entendiera más que el escritor de esta epístola. ¿Quién mejor que Pedro para saber respecto a cómo Satanás merodeaba y cómo él vivió en carne propia las consecuencias de no estar pendiente de esta advertencia? Me llama mucho la atención que ya para la conclusión de esta epístola, en los capítulos anteriores, son varias las veces que Pedro hace la exhortación a los santos por 3 ocasiones antes de concluir esta primera epístola que lleva su nombre. Y él da 3 exhortaciones contundentes en la conclusión de esta epístola. La primera de estas 3 exhortaciones tiene que ver con el llamado a la fidelidad a Dios. La segunda de estas exhortaciones tiene que ver con el llamado a la humildad. Y la tercera, a tener una actitud de alerta y vigilia ante las acechanzas de aquel que es nuestro adversario. Voy a repetir 3 contundentes declaraciones que contiene esta advertencia. Un llamado a la fidelidad a Dios. Un llamado a una vida de humildad para que seamos exaltados por Dios cuando sea su debido tiempo. Y tercera, un llamado a estar alerta ante las amenazas y acechanzas de aquel que es el adversario de nuestra vida. Así que la palabra aquí clave en todo este contexto de declaración tiene que ver con el estar pendientes de lo que implica esta realidad. Y nadie mejor que Pedro para poder manifestar lo que él había vivido en carne propia. Y es que no fue una ni 2 las veces que Jesús tuvo que llamar la atención de este hombre. El tipo de carácter. Si fuéramos a hacer una especie de evaluación basada en acontecimientos y hechos del temperamento de Pedro, Pedro era una especie de sanguíneo impulsivo. Era la persona que respondía sin haber escuchado por completo lo que se le estaba diciendo. Preguntaba y cuestionaba aunque alguien no había comunicado en lo absoluto la idea. Esto pasó una y otra vez con Jesús en diálogos que sostenían. Cuando otros se quedaban callados, Pedro contestaba. Cuando alguien no se atrevía a avanzar, Pedro caminaba sobre las aguas. Esto, por un lado, fue una fortaleza, pero por otro se convirtió en una gran debilidad. Él tenía una especie de carácter y temperamento efervescente. En un momento podía estar fuerte, en la otra ocasión esto se tornaba en una total debilidad. Y de esta forma, entonces Jesús advierte a Pedro y le dice en varias ocasiones que Satanás andaba en pos de él. Y por eso cuando habla en un momento determinado en los evangelios se registra entonces una declaración que me llama mucho la atención ahora que este hombre está transformado por el Señor hablando de fe. Y es que en una ocasión Jesús le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos. Y si Jesús estuviera hablando conmigo y me dice: Yacer, el adversario tuyo te anda buscando para zarandearte, yo le agradezco la advertencia. Yo creo que también usted, si lo dice en su nombre. Pero agradecería que me hubiera dicho también y yo se lo impedí. Pero lo interesante es que aquí
Jesús le dice: Pedro, te tengo una noticia poderosa. El diablo te anda buscando. Dios mío, me parece ver la cara de Pedro. Y Pedro dice: maestro, ¿y tú se lo impediste? Dice: no, he rogado para que no falte tu fe. En pocas palabras, Pedro, prepárate. Porque van a venir días donde vas a ser zarandeado, pero tu fe que será probada tendrá que ser una fe a prueba de este tipo de situación y a prueba de todo tipo de ataque contra ella. En pocas palabras, una fe a la altura de los desafíos venideros. Y esta misma realidad era la tendencia que sucedió con los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús fueron gente de fe y ellos tenían razones para tener mucha fe. Ellos en su contexto, en su mayoría, eran de un trasfondo hebreo. Solo uno de los discípulos, el doctor, el que escribió con mayor pericia y precisión por la naturaleza de su vocación, llamado Lucas, era de origen griego. Todos los demás eran de un contexto, trasfondo y cultura hebrea. Y las señales y los milagros del tiempo donde Jesús todavía no había ido a la cruz eran sumamente enfáticas, porque los griegos creían solo por sabiduría, pero los hebreos solamente creían si un milagro le hacía la demostración de que el poder de Dios era real. Así que la mayoría de los milagros en los evangelios fueron por causa de la incredulidad de los judíos. Entonces esta gente se levantaba viendo milagros y se acostaba viendo milagros. Así que ellos estaban entrenados en ver milagros. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto a Dios obrar en un momento de nuestra vida. Hemos visto a Dios obrar a favor de nuestra sanidad. ¿Quién es que no ha recibido un diagnóstico médico con prueba científica y determinación de que algo va a tener un desenlace quizás diferente a lo que esperamos o hasta fatal? Se nos da fecha, se nos explica, se nos enseña, se nos pone un tratamiento, pero Dios se encarga de tornar en otra dirección lo que el hombre pudo pronosticar en un momento determinado. Hemos sido testigos de sanidades extraordinarias de Dios. Hemos sido testigos de milagros de provisión, momentos donde no hay prácticamente nada o hay carencia de recursos y se necesita ver a Dios haciendo un milagro de provisión, de abundancia, sobreabundancia o cualquier tipo de índole. Dios ha estado allí presente. Si hay una cosa que yo no tengo duda, es que en medio de la familia de la fe hay precisamente, valga la redundancia, mucha fe para creer en un Dios que hace milagros, que suple necesidades, que interviene a nuestro favor, que nos defiende de nuestros adversarios, que sabe guardarnos cuando estamos siendo perseguidos y que sabe librarnos del mal. En eso no nos cabe duda. Pero también hay algo que tenemos que entender y que es muy importante comprender. No estamos hablando de una fe sensacionalista, sino de algo que trasciende esto y se llama la titulación. La voy a repetir, esta enseñanza es fe para los desafíos del tiempo venidero. La realidad es que es importante tener fe para ver milagros, para ver provisión, para ver a Dios defendernos y obrar a favor de nuestra vida. La pregunta es si esa misma fe que hemos tenido para ser sanos, para ver provisión y todo esto, tendrá la misma capacidad de tener respuesta en los días venideros o en los días de adversidad. Voy a ponerles un ejemplo muy interesante. Si yo voy a emprender un largo viaje, lo primero que debo de hacer, si tengo sentido común y soy responsable, es revisar cómo está el tanque de combustible de mi vehículo, si no es eléctrico, porque yo sé que algunos me dirán que tenemos el eléctrico, por lo menos la carga de la batería, cómo está. Si ellos fuéramos a salir al extremo de la nación, lo primero que tenemos que calcular es la distancia donde vamos y la capacidad de combustible de nuestro tanque en el vehículo que vamos. Si usted ve que está visitando la E allá debajo y usted quiere llegar bien y sobre todo si es de noche, no hay mucha visibilidad ni mucha disponibilidad de combustible, lo primero que hace un sensato y entendido
es tratar de que el tanque de combustible o la batería, la base de el banco de carga tenga suficiente para llegar al destino. Hoy día yo puedo preguntar a cualquiera de ustedes quién tiene fe para que este mes Dios haga un milagro financiero para resolver tus problemas o tus situaciones de compromisos continuos, para resolver tus problemas de salud o cualquier cosa. Pero los discípulos tenían un desafío diferente. Veían sanidades a diario, milagros a diario, multiplicación de panes y peces, todo lo que usted se puede imaginar. Pero tenían a Jesús. Y Jesús le dijo, en los días y en los tiempos que vienen, ustedes serán perseguidos. Le aborrecerán por causa de mi nombre. Los llevarán ante tribunales y acusarán falsamente. Ustedes van a sufrir peligro de espada, persecución, diferentes adversidades. Y los discípulos entendieron que de la fe que él estaba hablando no tenía que ver con una fe para ver milagros a diario, sino para vivir días complicados que le esperaban a ellos. Así que los discípulos hicieron un cálculo, miraron el tanque y la distancia de lo que él les decía y dijeron, Señor, aumentanos la fe. Porque se dieron cuenta que tenían fe para vivir diariamente, pero no para enfrentar los retos y desafíos que tenían en el futuro. Hay personas que no aceptan desafíos del presente y del futuro y viven en la fe de un pasado. Por eso hay personas que cuando envejecen con dignidad entran en frustración. No aceptan que ya no tienen la misma fuerza, no aceptan que ahora tienen que depender de otros, no aceptan que ya no tienen la misma capacidad de ingreso y esto genera una frustración en su vida porque tuvieron fe para un presente y para un pasado, pero no para un futuro que se avecinaba y que en algún momento cualquiera lo debía de entender. Probablemente nosotros estamos en un tiempo donde Dios está estirando y ensanchando nuestra fe. Hay muchas cosas que usted maneja hoy y yo, y hay otras que sabemos que pueden cambiar en el mañana, que no hay que ser un súper dotado ni súper sabio para ver el ritmo que lleva este mundo. Dios está estirando nuestra fe. No existe un depósito donde usted vaya y diga, lléname la mitad del tanque que me queda. O un lugar donde le garanticen que un pastor le ponga la mano y usted saldrá con la fe full después de estar en él. Sino que la única vía para abastecer la fe, la Biblia la describe como el oír. Y el oír la palabra del Señor. Dios pudo haber colocado allí, la fe viene por el ver videos en YouTube o por leer algunos libros o por hacer ciertas cosas, pero Dios decidió que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y Pedro era un entendido de esta realidad, por lo tanto, Pedro se había dormido múltiples veces, el Señor tenía que despertarlo. Pedro representa una generación de creyentes que se ve despierto pero está durmiendo. Usted le pregunta qué dice Hebreos 11 y no saben lo que dice. Usted le pregunta cuál fue la última enseñanza que hablamos y te dice estuvo buena pero no se acuerdan del contenido. Porque estamos en un sueño profundo, distraídos. Y lo que menos estamos es alerta ante una advertencia que repetidas veces la Escritura nos hace de cómo Satanás en un intento vaticinado por el Señor busca como nuestro adversario, no el de Dios, porque un Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, nadie le puede adversar, pero a nosotros sí, nuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. La realidad de todo esto es que la vida está llena de desafíos. La vida está llena de advertencias, de adversidades que pueden poner a prueba de un momento a otro nuestra fortaleza. Y voy a describirle 3 áreas en las que nosotros podemos ser probados en nuestra fe. Nuestra fortaleza emocional, nuestra fortaleza mental y nuestra fortaleza espiritual en cualquier momento puede ser puesta a prueba. La fe no siempre irá por un camino fácil o lineal. Si fuera lineal, usted no necesitaría fe, porque cuando usted va lineal, usted puede ver allá lo que hay o no tener visibilidad obstruida. Pero muchas veces la fe nos lleva por un camino donde la demanda de confianza es porque yo sé dónde estoy ahora, pero no veo claro qué va a pasar conmigo en el mañana. Así que esta fe de la cual estamos hablando aquí demanda firmeza. Esta fe
en diferentes momentos y etapas de nuestra vida nos va a confrontar y nos tocará enfrentar obstáculos emocionales, intelectuales, presiones externas, sociales, relacionales que pondrán a prueba nuestro compromiso, convicción y confianza en el Señor. Y todos en una medida tenemos una capacidad para levantarnos cuando caemos. Sin embargo, no tenemos la capacidad todos de seguir adelante, aún en medio de los desafíos de la vida, cuando nos golpea la adversidad. Por eso muchos entran en depresión, colapsan. Por eso otros vuelven atrás. Comienzan bien, pero no terminan como comenzaron, porque tenían fe. Pero una fe efervescente o de corta duración, suficiente para creer por un aumento de sueldo, por un buen carro, por una casa, por un apartamento, pero no para sostenerse en medio de los desafíos que trae la vida. Y esta realidad todos la tendremos que enfrentar. Todo ser humano tiene fortaleza y debilidad, y en el ámbito espiritual ocurre lo mismo. Por eso, unos más que otros podemos identificar fragilidades de la vida. Tendemos muchas veces a desmayar, necesitamos fortaleza del Señor. Dios es nuestra fortaleza y Él también nos da la capacidad de adaptarnos, de crecer y de madurar en medio de los procesos que estamos viviendo. Si algo yo puedo decirle es que este texto afirma que lo que usted está viviendo no lo está pasando usted solo. Hay más personas que están viviendo algo similar. Hay hermanos en diferentes puntos del mundo y aquí mismo que si fuéramos a recoger el testimonio específico de su vida, o están pasando o han pasado lo que usted está viviendo. Si ellos pueden vencer, usted y yo venceremos también. Si otros han vencido y sobrepasado adversidades y el Señor les ha ayudado, a nosotros nos puede ayudar también. Por eso entonces el texto va acompañado no solamente de una advertencia, sino de algunas declaraciones contundentes. La primera, resistan firmes en la fe. Así que habla de vuestro adversario, el diablo. Y aquí separa varias declaraciones. En un momento habla del diablo como el adversario y presenta un escenario de un estrado. Satanás se convierte en el adversario en este sentido, quien está en el estrado continuamente buscando acusarnos a nosotros. La mayoría de sus acusaciones no tienen un fundamento que la sustente, por lo tanto son calumnias y mentiras en nuestra contra. Difamación, descalificación, asuntos para que usted termine creyendo lo que él dice y no lo que Dios dice a través de su palabra. Luego entonces presenta a Satanás como el diablo y separa los nombres. Porque si adversario es la palabra Satanás, diablo es simplemente la palabra calumniador. Así que cuando hablamos de el diablo, estamos hablando del especialista en calumniar todo lo que en un momento determinado no es así, pero él lo distorsiona para reducir lo que es el valor de lo mismo. Así que entonces, en este contexto, el resistir firme en la fe tiene dos aspectos fundamentales. El primero, estar sobrios, y el segundo, velar. Las dos palabras, sobriedad y velar, tiene que ver sobriedad con una mente despejada, enfocada en lo que tiene que estar. Para usted estar sobrio, lo contrario a un ebrio, tiene que tener un enfoque y una lucidez mental en el propósito al que ha sido llamado. Y lo segundo, el velar, tiene que ver y está ligado con estar alerta, con tener una especie de alerta ante cualquier tipo de cosa que quiera ser camuflajeada para poder lograr el objetivo. En el tiempo presente, así como en otro momento, la declaración de advertencia decía, él anda alrededor, tiene acceso, conoce sentimientos, se informa de circunstancias. Y aclaro esto de que se informa de circunstancias porque se nutre de sus emisarios para ser informado, porque no tiene la capacidad de la omnipotencia y omnipresencia. Satanás no puede descifrar tu pensamiento, ni el mío. No puede estar en todo lugar y Dios sí. Pero se nutre de entornos que informan la expresión de mis sentimientos, la expresión de mi accionar, aquello que en realidad gobierna mi modelo de vida
es casi un determinante previo de qué es lo que va a suceder si sigo en la dirección donde voy. Así que entonces, como tiene acceso, conoce sentimientos, se informa de circunstancias y a pesar de que es un ser finito, solo puede estar en un lugar en una sola vez, sus asociados le permiten entender influencia en todo el mundo y en aspectos de la vida. Por eso él no es un león rugiente, pero hace mucho ruido como un león rugiente. Voy a aclarar esto. Satanás no es un león. El Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá, descrito de esta manera. Pero Satanás es como un león. Y esa palabra león acompañado de rugiente tiene una explicación. La explicación se la voy a ilustrar. Estando en África en algunas ocasiones, al culminar nuestros entrenamientos de liderazgo y participaciones, he tenido la oportunidad de cruzar múltiples veces a parques de leones que existen allí. Y una de las características que más me llamó la atención la primera vez que fui a uno es que vimos unos leones como, yo diría que casi de un quintal. Leones, perdón, diría de una tonelada. Leones inmensos que tienen allí en preservas de animales. Pero una de las características que me llamó la atención del león es que cuando le preguntaba al especialista, que es quien explica al respecto, él dice lo siguiente. Él dice, el león no caza, sino la leona. Pero el trabajo del león como rey de la selva es que cuando el león ruge, el sonido que emite emana unas ondas sonoras. Entonces esto trabaja así. Si la presa está en una distancia de metros prudentes, el león lo que hace es que se pone en dirección de la presa, emite un rugido muy fuerte y la onda expansiva de ese ruido y rugido, si es un conejo o una presa pequeña, le tritura vértebras internas. Escúchame bien. Y en una capacidad de metros, si el león se posiciona hacia allá, la identifica y ruge, el objetivo al que el león le está rugiendo, se le pueden triturar vértebras según la distancia y si no, se paraliza y no se puede mover más. Entonces el león genera un efecto de parálisis con el rugido. Ahora entenderá por qué el diablo mentiroso y falsificante, que no es león, pero quiere rugir, emite sonidos donde si usted y yo no estamos concentrados en el propósito de Cristo y en lo eterno, terminamos paralizados por ruidos que no son acompañados de dientes. Lo voy a repetir de esta manera. El diablo se quedó sin dientes. Es una expresión que quiero usar. Él ruge para paralizarnos, pero no tiene la efectividad que tenía antes de la cruz, porque después de la cruz de Cristo hay promesas y declaraciones a nuestro favor de que nosotros seremos escondidos en la presencia del Señor. Y por eso lo que Dios demanda es una fe para poder confiar en el Señor, en su protección, en su cuidado, que aunque alrededor nuestro ande rugiendo uno que parece un león, pero está quebrado y que trata de levantar adversidades y todo tipo de descalificación y calumnia en contra de nuestra vida, nosotros seremos guardados y preservados en el Señor. Como león rugiente. No obstante, el sonido de su rugir se traduce en mentiras engañosas, potente poder para devorar almas, robar eficacia, crear distracción, amedrentar, deprimirnos, socavar nuestra vida, tener una característica y tendencia de apocamiento. Hace unos días tuve la oportunidad de ser visitado por un señor que estaba visitando una región aledaña a nuestra nación, una región vecina y también algunas regiones de nuestro país, un analista de conducta. Y él estaba haciendo un trabajo y me tocó el privilegio de recibirlo, de disfrutar un rato con él, conversar, tomarnos un café. Y él me dijo una palabra que me llamó la atención. Me dijo, he notado que en las regiones que he ido de América Latina, encuentro algún tipo de característica
que la vi muy marcada en tu nación, en la isla que comparten de un lado y otro, tanto Haití como República Dominicana. La característica que encontré es una afección directa a la estima del hombre. Muchos hombres cabizbajos, me dijo. Encontré muchos niños con una actitud de derrota. Y creo que el problema trasciende la necesidad material, alimenticia y de vestimenta. Y me explicó este especialista en conducta, esto no se trabaja dando comida, ropa y quizás hasta educación. Es un trabajo que va a llevar generaciones para levantar la estima porque el daño está hecho en la dignidad del ser humano. Esto me marcó. Ese rugido que Satanás hace con mentiras, engaños, descalificaciones, tiene un efecto letal en nuestra vida que socava desde adentro hacia afuera. Uno tiene que decidir a quién le cree, si a la mentira que le dice el sistema a través de este león rugiente o si cree a lo que Dios dice por medio de su palabra. Todos nosotros estamos ante este desafío. La generación nuestra, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes. No quiere decir que yo no sea joven, pero no quizás como muchos de los que están acá o son parte de nuestra descendencia. Yo creo que nosotros no hemos entendido el desafío que hay. Desde que ellos están creciendo, ahora mismo la temática de la virtualidad coloca un nivel de comparación. Se te descalifica si no tienes la marca de tenis, si no usas el celular de último modelo, si tu papá te viene a buscar al colegio o al lugar donde estudia y no tiene el carro que tiene el papá del otro, si no tiene ciertas comodidades que otro tiene. Desde que usted sale de la casa tiene una presión externa de descalificación. Y eso no solamente va a una nueva generación, va a nosotros como padres. Por eso la sociedad está en un punto de una especie de explosión, de una involución, en donde estamos viendo cada día personas tratando de ser quienes no son para poder llenar el estándar de las demandas externas. Y por eso cada día estamos oyendo un rugido de descalificación, donde la mujer desde que se levanta mira 70 modelos, 70 vestidos y los que tiene no le gusta ninguno, pero no aprecia lo que tiene porque está pendiente de lo que no tiene. Este mundo está lleno de ruido, de distracción. La idea es que usted y yo cada vez disfrutemos menos lo que somos, quiénes somos en el Señor. Vivimos frustrados, enfocados en lo que no tenemos, comparándonos, presionados. Y no me diga que no, que esto pasa en todos los aspectos de la vida. ¿Y qué le dejamos a nuestra generación? Así que rugir es mentira engañosa. Tiene potencial de devorar almas, de robar enfoque, eficacia. Puede venir en nuestra contra de dos maneras, de tres que le voy a presentar. El cazador de aves se camuflajea del color de la naturaleza para que las aves solo sean sorprendidas por el disparo. El león que ruge, que viene abiertamente, y el que se viste de ángel de luz, para que aparente ser algo de Dios y no lo es. Son tres disfraces que usará esta estrategia por la cual ustedes y yo debemos de velar. Puede venir a nuestra contra como un cazador, puede venir a nuestra contra como un ángel de luz, luciendo glorioso, bueno, atractivo. Pero Pedro nos dice que Satanás también viene como un león. Así que el león ruge de tres formas. Ruge por medio de la persecución. Ruge por medio de la tentación. Ruge por medio de la acusación en contra de algo que nosotros podemos profesar hacia Dios y hasta de la fe. Él busca a quien devorar. La palabra nos exhorta a estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van dando y efectuando en todos nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo. Pero esa fe que Dios está demandando es una fe a la altura de los desafíos de la vida, y esta fe a la altura de los desafíos de la vida producirá algunos resultados, de los cuales yo les voy a hablar de tres en esta hora. El primero se llama fortaleza. Pablo lo determinó por medio de una frase muy conocida, Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Una fe a la altura de los desafíos traerá fortaleza en nuestra vida para enfrentar toda adversidad. El segundo se llama resistencia.
Y la palabra resistencia significa, según el contexto o concepto griego antiguo, estar de pie y en contra de algo. Pedro nos dice que tenemos que estar en una posición de firmeza contra algo que va a embestirnos. Y la tercera es una palabra que en nuestros días se ha hecho muy común, pero es muy antigua en contenido. Es la palabra resiliencia. Lo resiliente tiene que ver con la capacidad de afrontar cambios, procesos de adaptación, aprender a levantarnos de las caídas internas y externas de la vida, poder entender procesos, sacar el mejor provecho de la situación. Ahí es donde yo entiendo que lo que estoy viviendo hoy no es mi fin, sino un medio para enseñarme algo. Esto que hoy vives, como otras cosas que has vivido, no te matará, te hará más fuerte. Esa capacidad de resiliencia me ayuda a levantarme de las cenizas, de la inoportunidad, de los momentos de mayor frustración y que parece no tener solución, y entender que Dios puede cambiar todo lo que estoy viviendo. Pero me quedo con la resistencia. En el ámbito de la fe, cuando una persona tiene la capacidad de resistir, se coloca a la altura de los desafíos del presente y del futuro. La resistencia en el ámbito de la fe implica capacidad para 5 cosas que yo quiero mencionar. La primera, mantener nuestra confianza a pesar de nuestra debilidad. Estoy consciente y claro de que tengo retos y que no tengo cómo responder humanamente a ellos, pero mi confianza está por encima de mi debilidad. Número 2, afrontar desafíos. Y estos desafíos van a ver las dificultades de la vida, pero van a entender que allí en el ámbito de la fe podemos enfrentar desafíos sin perder nuestra comunión espiritual. Número 3, perseverancia. La perseverancia nos sostiene para seguir participando de aspectos fundamentales de la fe. Porque usted tenga problemas y situaciones, no dejamos de orar cuando nuestra fe está a la altura de los desafíos. Allí es donde no dejamos de leer la Escritura. No dejamos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino que lo hacemos aunque estamos en medio de proceso. Aquí se separan 2 características y esas 2 características a mí me llaman la atención. El Salmo capítulo 34 dice una declaración contundente. ¿Sabe cómo dice en el verso 1 en adelante? Bendeciré al Señor en todo. ¿Qué más dice? Su alabanza estará de continuo. En el Señor se gloriará, ¿qué? Pero dice el salmista algo que a mí me gusta. Dice, lo oirán los y se alegrarán. Para mí este salmo es un salmo de separación. Lo que yo voy a decir, espero que a nadie le caiga mal, tengo derecho de expresión. Este salmo 34 separa los mansos de los mensos. Y con el salmo 34 usted aprende a conocer 2 tipos de personas que nos rodean. Lo oirán los mansos. ¿Qué es lo que los mansos van a oír? Cuando usted y yo tengamos una fe a la altura de los desafíos y en medio del conflicto podamos bendecir a Dios en todo tiempo. Pablo dijo, sé vivir en abundancia y en escasez. Sé estar contento cuando hay, cuando no hay. Sé dar gracias a Dios en todo y por todo. Y cuando usted alaba a Dios en medio de sus circunstancias, usted identifica a los mansos. Porque cuando un manso te ve alabando a Dios en medio de tus peores crisis y procesos, los mansos se alegran y dicen, ese es un hombre de fe, esa es una mujer de fe. Pero cuando un menso te ve alabando a Dios en tu proceso, dice, a ese hay que llevarlo a un psiquiatra. Porque el manso se alegra contigo en tu fe. Pero el que no es manso dice, se está loco. Porque si yo estuviera pasando lo que está pasando ella, lo que está pasando él, estuviera en el suelo destruido. Lo que pasa es que tú no tienes la fe que él tiene o que ella tiene, y lo que tú no tienes lo estás criticando, y eso identifica qué es lo que gobierna tu pensamiento. Pero la realidad es que nos lleva a esta fe y esta realidad a perseverar en la comunión, superar presiones externas, encontrar sentido y propósito en la vida. Y esta realidad nos da la capacidad de encontrar un sentido más profundo y un propósito más poderoso detrás de las circunstancias. Mientras alguien está viendo mi problema, mi crisis y la circunstancia en la que estoy, yo puedo ver por medio de esta fe que está a la altura de la realidad que estoy viviendo, el propósito de Dios detrás de eso. ¿Qué Dios me está enseñando?
cómo estoy creciendo en medio de esto. La madurez que Dios me está otorgando. Yo no sé usted, pero en los momentos de mayor crisis de mi vida yo he podido ver el favor de Dios obrando, la enseñanza de Dios. Allí es donde uno aprende a valorar lo que tenía en el momento que no tiene. Si usted me dirá a mí que lo que usted está viviendo hoy y lo que yo pueda vivir hoy va a pasar, cuando pase, usted aprende a valorar los tiempos de refrigerio cuando usted ha pasado por los días de adversidad. Usted aprende a valorar el aire que respira cuando ha estado conectado a una máquina. Usted aprende a valorar lo que es estar libre cuando ha estado detrás de unos barrotes. Usted aprende a valorar cuando alguien te ama y queda allí en tus peores crisis, cuando todos te han abandonado en algún momento. La crisis tiende a crear en nosotros una capacidad de comprensión y de valoración y de gratitud para que aprendamos a ver el propósito detrás de toda circunstancia. Y encontramos sentido y propósito en la adversidad. Pero esta fe que está a la altura nos lleva a la capacidad de reconocer los desafíos de la vida. Y todos nosotros necesitamos reconocer desafíos que podemos enfrentar, pérdidas, enfermedades, fracasos, cambios inesperados. Todo esto pueden afectar la salud mental, emocional de las personas. Lo mental y lo emocional es un tema que está destruyendo el ser humano. Cantidad de detonaciones de violencia no comenzaron con el acto que lo provocó. Es con una acumulación que viene en el ser humano. La gente sale a la calle y cuidado si le tocas la bocina. Estás en una fila, cuidado si te confundes. Porque todo el mundo está operando en un grado de violencia como si estuviéramos a punto de explotar. Y es la acumulación de presión que se está viviendo en el mundo en el cual usted y yo estamos. Pero un pilar de una fe resistente tiene que ver con la capacidad de afrontar desafíos. Pero para afrontar desafíos necesitamos identificar los retos y los desafíos que tenemos por delante. Allí es donde una fe resiliente genera confianza, esperanza, propósito y sentido de pertenencia en comunidad. Es entender que lo que yo estoy viviendo no lo vivo solo. Hay otros que han pasado por allí. Hay otro que me puede comprender. Si nadie me comprendiera, tengo el Señor que lo puede entender. Allí aprendo, una vez identifico mis desafíos, a enfrentar la adversidad, y solo una fe sólida puede proporcionar un marco de referencia para enfrentar todo tipo de adversidad. Y la realidad es que la Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que vivieron en otro tiempo y tuvieron retos similares a los nuestros. La diferencia es que ellos no tenían toda la tecnología que tenemos, pero ellos tenían retos similares. Y yo voy a citarle por lo menos 8 de estos personajes en Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante. El primero fue Abel, hijo de Adán y Eva. Su mayor problema es que tuvo mucha obediencia y ofreció a Dios un sacrificio agradable y demostró su fe al obedecer a Dios. Eso fue suficiente para que se levantara la envidia, el celo y lo mataran. ¿Y quién lo mató? Su propio hermano. Esto habla de cómo cuando usted tiene fe y camina en excelencia, tendrá retos aunque no haya hecho algo malo al respecto. El segundo que cita el texto es Enoc. Caminó con Dios, fue levantado al cielo sin experimentar la muerte porque tuvo una fe que le calificó para una íntima comunión con Dios y Dios lo absorbió. Noé construyó un arca según las instrucciones de Dios para salvar a su familia y especies animales durante un diluvio porque le creyó a Dios aun cuando no estaba lloviendo. Abraham fue llamado por Dios a dejar su tierra y su parentela. Se fue al lugar que Dios le señaló, estableció un modelo de fe y obediencia. Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo en la montaña y Dios le dio a su Isaac, al único hijo que le había dado, que amaba, que había sido el regalo del orden que Dios había prometido a su vida, porque le creyó a Dios, fue llamado padre de la fe. Sara, la esposa de Abraham, pasaba de los 90. Creyó en la promesa de Dios de darle un hijo, a pesar de que ya era de edad avanzada, no tenía capacidad reproductiva y le había cesado el gozo, ya no menstruaba y por lo tanto no tenía capacidades humanas para tener un hijo, pero Dios le dio lo que le había prometido. Isaac, hijo de Abraham y Sara, fue el niño de la promesa. Siguió la línea de fe de su padre. Jacob, hijo de Isaac, luchó
con Dios, dice la palabra, recibió un nuevo nombre y se le llamó Israel. Su fe demostró que él podía bendecir en base a la bendición que había recibido. Y cuando estaba en el lecho de su cama, llamó a todos sus hijos y a cada tribu le declaró lo que iban a hacer, y hasta el día de hoy así ha acontecido. José, a pesar de ser vendido como esclavo por sus hermanos, mantuvo su fe en el Señor contra toda adversidad, estuvo su fe a la altura de sus desafíos y eventualmente se convirtió en uno de los que gobernó a Egipto en tiempo de crisis y fue sustento para su generación y su familia y todo lo que era el entorno del contexto de donde venía. Moisés, rescatado de las aguas, guiado por Dios para liberar a los israelitas y sacarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Qué pensar de una mujer de la que no muchos hablan y que a su nombre se le agregó una especie de acompañamiento no muy agradable? Rahab, la ramera, aquella mujer que estaba descalificada por su condición y lo que hacía. Entonces, aunque era una prostituta, creyó y tuvo la oportunidad de cambio. Protegió a los espías israelitas en Jericó, demostró su fe al unirse al pueblo de Dios. Y si a eso vamos, hablaríamos de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, entre otros, y profetas que vivieron adelantado a su tiempo, creyeron a Dios, pero ninguno de ellos habían visto a Cristo en la cruz, porque el tiempo no había llegado, ni tenían el Espíritu Santo de Dios, como lo tenemos usted y yo, viviendo y habitando dentro de nosotros. Todos estos personajes vivieron en otras edades y tiempos, pero tuvieron desafíos de fe, y Dios honró la fe y la confianza y la perseverancia que tuvieron en Él. Encontrar significado en medio de la adversidad solamente lo puede producir una fe que está a la altura de los desafíos venideros. Adaptación y transformación es el resultado de una fe sólida que tiene la capacidad de aprender de las experiencias difíciles de la vida, de no victimizarse, de no vivir quejándose, sino sabiendo que todo lo que Dios permite tiene un propósito en nuestra existencia. Quiero decirle que Dios utilizará cada momento de crisis para hacernos más fuertes, para que podamos entender y reconocerle a Él como el Todopoderoso y Soberano. Y la realidad es que en la temporada que usted y yo vivimos, hay muchas cosas que sin darnos cuenta están siendo removidas, cosas temporales en las que hemos puesto nuestra confianza. La realidad es que hay una debilidad que la iglesia hoy está viviendo. Somos una generación caracterizada por un énfasis excesivo en lo visual, lo que nuestros ojos ven versus aquello que es eterno. Una generación caracterizada por el aquí y el ahora. Una generación que estamos siendo caracterizada por el efecto inmediato de recibir resultados rápidos en poco tiempo y no agotar procesos que traen sostenibilidad en el tiempo. Uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy para expresar lo eterno en un mundo temporal es el desenfoque que vive una gran parte de la iglesia. El desenfoque se ha convertido en uno de nuestros mayores enemigos. Y ese desenfoque que nos está afectando hace que lo temporal que perece esté puesto en la vida de muchos creyentes por encima de lo eterno. El panorama actual de nuestra generación revela síntomas peligrosos. Es el enfoque excesivo en asuntos temporales, materiales y pasajeros. Quiero, por favor, que si de todo lo que yo he dicho en este día, usted decide no acordarse, me preste atención a lo que le voy a decir. Me preocupa en demasía que nuestra generación de creyentes ha sido tan secuestrada por el materialismo y el capitalismo que la mayoría de nosotros confundimos lo que se llama bendición con añadidura. Y esto involucra a muchos predicadores. Por eso hay una mentalidad de gente que se siente bendecido por lo que tiene. Y yo quiero que usted haga un ejercicio conmigo en este día. Diga conmigo para sí, porque esto es didáctico. Yo soy bendecido desde antes de la fundación del mundo. Eso dice la Biblia. Eso no es que usted está siguiendo declaraciones
carente de fundamento. No, no. Eso es lo que dice la Biblia. Fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Se nos dieron todas las bendiciones espirituales en Cristo. Así que usted y yo somos bendecidos. Pero un Dios sabio decidió que donde él hablaba de bendición en la Biblia, lo separó de la palabra añadidura. Entonces habla de que somos bendecidos, pero luego habla de que se nos añaden cosas. Así que cuando Dios habló de bendición en la Biblia, donde quiera que usted ve bendecido, Dios no se estaba refiriendo a asuntos materiales, sino espirituales. Por eso cuando usted y yo llamamos bendición a un carro, a una casa, a un empleo, a un aumento de salario, estamos teniendo una mentalidad errónea. ¿Sabe por qué? Porque los hijos del diablo tienen eso también. Los ateos que maldicen a Dios y reniegan de Él también tienen eso. Y a veces mejor que el de nosotros, pero eso no lo hace bendecidos. Los satanistas tienen más que eso a veces y eso no lo hace bendecido. Cuando yo separo estas dos realidades, aprendo un principio poderoso. Y cuando tengo y cuando no tengo, sigo siendo el rey. Y aunque haya vacas en los corrales, como dice el texto, aunque no haya ingreso, aunque la cuenta esté vacía, aunque tenga posición de trabajo, aunque no la tenga, aunque tenga esto, aunque tenga el otro, estoy bendecido desde antes de la fundación del mundo, porque mi bendición no la define los bienes de este mundo, sino quién soy en Cristo. Y esto es un antídoto contra la depresión, contra la decepción, contra la frustración, porque puedo no tener nada, pero eso no me quita que soy bendecido y usted es bendecida por el Señor, porque la bendición de Dios no tiene que ver con los bienes materiales en su vida. Esas son las añadiduras. ¿Cuántos bendecidos hay en esta hora, en este lugar? Aleluya. Y usted sabe que si usted es bendecido, no por lo material, sino por lo espiritual, se podrá acabar todo y nadie va a invalidar la bendición de Dios sobre tu vida. Y la mayor bendición es tenerle a Él como nuestro Padre y ser hijos del Dios Todopoderoso. Pero cuando vivimos enfocados en lo temporal, el enfoque en lo temporal nos deprime, porque lo temporal cambia con el tiempo, mientras que lo eterno permanece intacto. Así que la realidad en todo esto es que la naturaleza humana conspira contra todo lo que tenemos en Cristo, para que usted y yo no estemos enfocados en lo eterno. Y la naturaleza adámica tiene la tendencia egoísta de apegarnos a las cosas que no traímos en esta tierra como si nos las fuéramos a llevar. Y es que estamos viviendo un tiempo de un apego excesivo a lo material que no nos deja ver lo eterno. Por eso es que luchamos tanto en esta vida. Y por eso es que cada vez que vemos cuando estamos más cerca de nuestra redención, nos quejamos y luchamos. Ojalá algunos que vendieran alguna fórmula en la farmacia para vivir 400 años la compraran toda. Porque nadie quiere que les haga una arruga, ni una cana, ni envejecer, ni nada. Porque quisiéramos vivir la eterna juventud. Y no nos damos cuenta que a medida que avanzamos en la vida, cada etapa que vivimos hay que asumirla con dignidad. Si usted no tiene la fuerza que antes tenía, ahora tendrá privilegios que antes no tenía. Si usted ahora ya no puede ir donde quería, el Señor se lo dijo a Pedro también, le dijo: Pedro, de cierto te digo que antes te ceñía, iba donde tú querías. Ahora otro te ceñirá. Tú vas a tener que depender de fe, de que te vistan, de que vayas, de que te den, de que te sustenten. Pero esto implica que vas a aprender a confiar en Dios. ¿O no tuvimos toda una etapa en la vida que saltábamos en la cama y caíamos dentro de los zapatos? Y después te intentó saltar de la cama y los zapatos lo encontró. Fue cambiando el panorama. Y vamos entonces entrando en etapas de negación y de resistencia, porque la fe nuestra dio para ver milagros, para conseguir aumento de sueldo, para resolver un carro y una casa, pero no dio para enfrentar el tiempo venidero. Lo que sea, mi hermano, que usted le toque en esta vida, no será más grande que el propósito de Dios en nosotros.
Usted y yo no debemos de dejarnos amedrentar por el rugido de uno que como león quiere descalificarnos, sino por el entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. El enfoque nuestro debe de ser en lo eterno. Los que lo entendieron fueron algunos de los discípulos, los que estaban con el maestro. Juan 6:68, y voy a ir concluyendo, dice que en un momento dijeron: Señor, ¿y a quién iremos? Y solo en ti hay palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que un correcto enfoque de lo eterno va acompañado de una fe resistente que producirá transformación y que nos llevará a valorar lo que en verdad tiene valor. Y este es el secreto contra tres realidades. Número uno, la depresión. Se produce por falta de esperanza y se cura cuando usted y yo nos enfocamos en lo eterno y nos llenamos de la esperanza gloriosa que nos habita en Cristo. Número dos, la decepción, producida por habernos creado expectativas que no fueron satisfechas, y se cura cuando nos enfocamos en aquello que no nos va a defraudar, que es eterno, que permanece y no desaparece. Y número tres, la soledad. Tal vez en algún momento hemos querido suplir los vacíos de soledad con estados de codependencia. Hay personas que tienen miedo a la soledad. Su temor a la soledad consiste en encontrarse consigo mismos y con cosas no resueltas dentro. Por eso se crean codependencia de personas, de cosas, y esto se resuelve cuando nos enfocamos en lo eterno. La Biblia dice que aunque todo el mundo nos dejare, con todo el Señor nos recogerá. Cuando usted aprende que en Cristo usted es indivisible y que Él habita en nosotros y que quién me separará del amor de Dios en Cristo Jesús, yo sé que no estoy solo en ningún lugar. Me podrán dejar los amigos, todo el mundo, pero yo tengo a Cristo el que me habita y sé que Él no me va a fallar. Como resultado, tendremos el creer contra esperanza, ser afirmados en nuestra confianza en Dios y vivir seguros de en quien hemos confiado. La Escritura nos habla de 6 evidencias de que estamos comprometidos con lo eterno. Cuando entendemos que Cristo es eterno y está por encima de todo y en todo. Segundo, cuando Cristo se convierte en la piedra angular o fundamento de nuestra vida. Tercero, cuando tenemos firmeza en la fe. Cuarto, cuando estamos comprometidos con la palabra de gracia. Quinto, cuando somos edificados en amor. Y 6, cuando tenemos paz a pesar de las circunstancias. Feliz con lo poco o feliz con lo mucho no es asunto de cantidad, sino de calidad. Es entender que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Y esta gratitud trascenderá la emoción. Allí es donde, si hacemos un inventario de nuestra vida, nos daremos cuenta que lo que nosotros no estamos valorando, otros lo desean tener. Que probablemente lo que usted no lo satisface, otro daría la vida por tenerlo. Así que la naturaleza del ser humano que vive sin Dios le luce vivir sin esperanza. Es un mundo insaciable, desde la caída de Adán hasta la realidad de nuestros días. Pero la realidad de que cuando nosotros hemos conocido a Cristo y tenemos una fe a la altura de los desafíos del tiempo presente, es que aprendemos a vivir enfocados en lo eterno, contentos con todo y en todo y agradecidos del Señor. En conclusión, una fe a la altura de los desafíos de la vida no es solo una fuente de consuelo, sino también una especie de GPS espiritual en nuestra vida. Nos guía en momentos difíciles, nos permite transformar la adversidad en oportunidad. Y al nutrir esa resiliencia espiritual, encontramos significado en los momentos más oscuros, podemos enfrentar desafíos de la vida con fortaleza interior que nos capacitarán para superar obstáculos y crecer a pesar de las circunstancias. Las Escrituras declaran: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34, verso 1. Hablaba con una persona en una ocasión cuya parte de su función en la ONG que trabaja es hacer evaluaciones de lugares posguerra y va a sitios devastados. Yo quiero que usted escuche esto que le voy a decir.
Yo dije, ¿qué es lo que más te ha impactado en la vida? Me dice, si se lo digo no me lo va a creer. He visto de todo. Me dijo, he encontrado las cosas más atroces que puede encontrarse después que pasa una guerra. Pero fui a una nación y hubo algo que a mí me impactó. Fuimos a hacer un levantamiento a un campo de niños huérfanos refugiados para adopción. Cuando llegué al lugar, me dice el doctor, el analista que iba, me dice él, yo llegué, vi el lugar, vi las listas, me contaron las historias, los casos, y le dije a los guías y a los traductores, díganle a ellos que yo creo que se equivocaron de lugar y mi trabajo no es otro más que evaluar los niños. Aquí no hay niños. Dice, claro, aquí hay niños y hay bebés y hay niños y hay adolescentes que perdieron sus padres trágicamente y están todos aquí. Dice, es que no es posible. Yo he andado en muchas naciones. Aquí no hay niños. Pero claro que sí, están ahí, te lo vamos a mostrar, te estamos dando levantamiento. Y este hombre me dice que cuando él entró, no podía creer la cantidad de niños que había, todos en silencio, bebés, medianos, adolescentes, todos huérfanos en silencio. Y él dijo, yo pensé que estaba en el lugar equivocado, que aquí no había niños. Le dijeron, lo que pasa es que usted no sabe algo, estos niños no lloran. Y él me dice que en todos sus años de profesión nunca había visto algo así. Y esto le generó una curiosidad que usted me tienen que explicar por qué estos huérfanos no lloran. Y ellos le dijeron, lo que pasa es que ellos saben que no hay nadie que venga a socorrerlos. Por lo tanto, desarrollan una capacidad de que ellos esperan que le lleven el agua, que le lleven la comida. Pero ¿para qué lloran si se cansan de llorar y no hay un papá ni una mamá que venga? Wow. Y esto a mí me llamó tanto la atención, nunca se me olvidó. Me dijo, pastor, de todos mis años de vida, lo que más me sacudió fue un bebé, ver bebés que no lloran. Y es porque ellos saben que no tienen a nadie que manipular, nadie va a atender su lloro, no hay nadie que venga, por lo tanto entonces ellos son casi mudos. Y vuelven a desarrollar la capacidad de llamar la atención cuando lo adoptan. Y vuelven a sentir que hay alguien que se preocupa por ellos. ¿Qué dirá? ¿Qué tiene que ver esto con la prédica? Y yo le diré, porque terminé, que la Biblia dice que la creación completa gime con dolores de parto, esperando ser liberada de la opresión de este mundo. Y dentro de esa creación estoy usted, está usted, estoy yo y todo este mundo inherente. ¿Por qué gime la creación? Porque sabe que hay alguien que vela por todos y sobre todo.